Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches a todos ustedes en este su espacio por ti por México con su servidor, ahora acá arriba, Alejandro Rodríguez, comentando, platicando, analizando con ustedes muchas cosas que están pasando, muchas de ellas considerablemente graves, ¿no? Desde el gobierno se ha dado por minimizar muchas cosas que están sucediendo, particularmente desde Estados Unidos, ¿no? Hoy día el mejor aliado que hemos estado teniendo sin duda como ciudadanos es el gobierno de Estados Unidos. Más allá de las retóricas, más allá de las expresiones, más allá de todo lo que se dice desde el gobierno, que si somos entreguistas, que si queremos que Estados Unidos nos gobierne. Esto de verdad lo hemos platicado antes aquí en este espacio con ustedes. Esto es una estupidez. Es una estupidez porque yo lo he dicho, Estados Unidos no tiene ningún interés. Podría tener un interés sin duda mayor en el territorio, como tal, territorio, pero de ninguna manera con la gente. Algo que no quiere sin duda Estados Unidos es lidiar con la ciudadanía mexicana, ¿no? La política es otra historia y el crimen, bueno, no hablemos en esa parte, ¿no? Había una teoría que, pues igual y no suena tan loca, ¿no? En el que decían que a lo mejor lo que Estados Unidos quiere también es el control de las drogas, ¿no? Porque de repente vemos todo esto que está sucediendo con las drogas y el atacar, por ejemplo, a Venezuela ya directamente, incursiones terrestres de parte de Estados Unidos con ayuda, se dice, del gobierno venezolano, porque el gobierno venezolano no salió a decir ni pío, ¿no? Con este ataque hacia el líder, dicen, del Tren de Aragua, que ya esto a veces suena también a falsedad, ¿no? No lo sé, yo no vivo en Venezuela, yo desconozco mucho de las situaciones de Venezuela, no sé esto del Tren de Aragua verdaderamente si existe o es una leyenda urbana o es una arma armada precisamente para que se mantenga el discurso de Estados Unidos. Insisto, no lo sé, ¿no? No puedo hablar de lo que no me corresponde, porque yo no soy venezolano ni estoy en Venezuela, desconozco cómo sean estas cuestiones criminales allá, ¿no? Lo que sí es un hecho es que, insisto, esta teoría presentada habla de un control hasta de las drogas, ¿no? Por parte de Estados Unidos. Yo no me atrevería tampoco a suponer nada en este sentido. No suena descabellado, porque sin duda no suena descabellado, tomando en cuenta que Estados Unidos tiene una cantidad importante de narcotráfico, de narcotraficantes, de grupos del crimen, y no de ahora. Recordemos, a veces es bueno hacer un poquito de historia, porque si bien no es, como digo yo, vivir en el pasado, no es vivir en el pasado, es recordar ciertos elementos. Recordemos la prohibición, por ejemplo, del alcohol y cómo esto se volvió toda una mafia, ¿no? Que aquí es exactamente donde vimos crecer grandes fortunas y vimos crecer grandes nombres como Al Capone, ¿no? Y como muchos de estos personajes, curiosamente siempre extranjeros. Esto es lo que a mí me hace un poquito ruido. La gran mafia siciliana, pues era eso, ¿no? Una mafia europea, particularmente venida de Italia a Estados Unidos, ¿no? A mí me sorprende mucho. A veces tengo que otorgar un poco de razón
a lo que dice el anaranjado tarado de Estados Unidos, ¿no? Porque sí, tiene razón, muchos extranjeros han llegado a hacer un daño tremendo a Estados Unidos, ¿no? Mucho, por ejemplo, de la venta de tráfico humano es por parte de extranjeros, particularmente europeos, ¿no? Y a veces de un poco de Medio Oriente, como los albaneses, ¿no? Que mucha gente dirá, Albania no está en el Medio Oriente. Esa zona conflictiva, que no necesariamente sea exactamente en Medio Oriente, ¿no? Pero Estados Unidos, así como es el país más fuerte a nivel mundial, militarmente hablando, Estados Unidos ha dejado siempre muchos espacios. Recuerden, por ejemplo, hablaban unos especialistas del TMEC, que el TMEC lo echó a andar Carlos Salinas en México en su momento, y decían, Salinas sin duda sacó el colmillo largo y retorcido, porque efectivamente quienes más se habían beneficiado en su momento con el TMEC fue precisamente México, ¿no? México fue el ganón, México fue el país que sin duda más se benefició, y aquí nos valimos de muchas cosas, ¿no? Y eso, insisto, dicho por verdaderos especialistas que saben cómo se hizo este TEMEC, ¿no? Este Tratado de Libre Comercio. Se utilizó, se apoyó y se introdujo también, por ejemplo, al mercado oriental. Muchas de las mercancías de Oriente entraban a México y de México entraban a Estados Unidos, evadiendo de esta forma algunas restricciones que se tenían con los gobiernos orientales, ¿no? Esto en su momento, obviamente, lo detectó también en el pasado gobierno de Trump. Se detectó esta parte, ¿no? Que México estaba jugando no muy limpiamente. Eso por un lado. Por el otro lado, una cuestión de salarios. México, al mantener una cuestión de economía en base al peso mexicano, hay una discrepancia brutal con Estados Unidos y Canadá, ¿no? Porque es mano de obra barata. Por más de que este gobierno, por ejemplo, narcosectario de Morena, se empeñe en decir que ya hay un mejor salario, sí, el salario ronda más o menos los 9,000 pesos, ¿no? Si eso lo traducimos a dólares, pues digo, yo creo que está por demás el establecer la cuestión de qué estamos hablando, ¿no? Estamos hablando de 9,000 pesos entre, vamos a decir, 18 del dólar, que a veces está en 17, a veces está... estamos hablando de $500 al mes, más o menos, ¿no? Un salario, yo lo decía hace unos días, la semana pasada, que hacía yo por ahí ¿cómo se llama? Un símil, ¿no? De Estados Unidos. Yo decía, yo cuando estuve en Estados Unidos, yo empecé ganando $7 y fracción por 8 horas por el mes, ¿no? Bueno, es un aproximado de $1,680 al mes. Ustedes me dirán, con respecto a México, que son $500 al mes, pues tenemos una diferencia de 1 a 3, ¿no? Pero aquí estamos hablando del salario mínimo, el más bajo,
el que solamente el obrero, el que hace limpieza, realiza. Si ya estamos hablando, por ejemplo, yo recuerdo compañeros conocidos que trabajaban como carpinteros en la construcción en Nevada, en Las Vegas. Ya estamos hablando de que algunos compañeros de esos que yo conocí, colegas, mexicanos que conocía yo, ellos ganaban un aproximado de 21 a 25 dólares la hora. Entonces ya estamos hablando de cantidades que sobrepasan por mucho el salario en México, ¿no? Pero por mucho. O sea, imagínense nada más, si estamos hablando de casi 1.600 dólares ganando el mínimo 7 dólares, pues ahora multiplíquenle por 3 cuando menos, ¿no? Que de un carpintero que trabaja 8 horas diarias por 5 días a la semana, ¿no? ¿De cuánto estamos hablando? Pues por lo menos esta cantidad de 1.600 multiplíquenla por 3, ¿no? Estamos hablando ya de un promedio de 4.500 dólares mensuales contra 500 dólares que se gana en México. Pues obviamente, esto es a lo que Trump también está en ello, ¿no? Y vamos, se entiende, ¿no? Esto puso en una completa desventaja a Estados Unidos. Por eso el comercio que México tiene con Estados Unidos es de un 80% de la producción mexicana que termina en Estados Unidos. Pues por obvias razones. Pero era lo que yo decía, ¿qué pasaría? ¿Cómo se impactaría México, por ejemplo, si se dolarizara la economía mexicana? Es algo por lo cual México siempre se ha resistido. Se habla desde la política, desde los políticos de siempre, se habla mucho, no, estamos defendiendo y estamos luchando y estamos haciendo. No, la verdad es que están administrando los intereses personales. Porque si México entrara en una economía dolarizada, o una de dos, lograría una estabilidad en todo el continente o nos ponen una reventada de miedo. ¿Por qué? Porque ya no sería México un punto de acercamiento económico por costos. Todas estas empresas que vienen de Europa, todas estas empresas que tenemos de Estados Unidos, muchas empresas que vienen inclusive de Oriente, México estaría siendo considerado como un país alternativo para inversión. Sí, finalmente tiene una cercanía con Estados Unidos que muchas empresas quieren, particularmente europeas y orientales, sí, sin duda. Pero ahora, por una cuestión de costos, ¿convendría? ¿No acabarían yéndose muchas de estas inversiones a Centroamérica, a Sudamérica? Que terminaran en Argentina, que terminaran en Chile, que terminaran inclusive en Brasil, dado que ellos no tienen una economía en base al dólar. Hay muchas preguntas y muchas situaciones que la gente a veces, que muchos de ustedes, y no es ofensa, créanme, como yo lo digo y siempre lo reitero, la ignorancia no es una ofensa. Es una condición en la que mucha gente decide vivir, ¿no? Hoy día sigo viendo muchos comentarios muy negativos contra personas como su servidor, que no me interesa el fútbol, ¿no? No, que cómo te mantienes y cómo puedes y cómo esto, y te caen a insultos, ¿no? Porque digo que no me gusta el fútbol. ¿Por qué me tiene que gustar el fútbol, no? Esta lógica de mucha gente, pues, de que naciste en México te tendría que gustar el fútbol. ¿Por qué? O sea, es una regla, es un qué. ¿Por qué a los mexicanos nos tendría que gustar una actividad deportiva X? Esto es también en lo que hemos caído con esta polarización
política, ¿no? Porque otra vez, esto no viene con la narcosecta criminal de Morena. Aquí hay que establecer perfectamente bien que esto no viene por una cuestión de un partido. Esto lleva décadas, pero así décadas, gestándose, ¿no? Es curioso porque alguien nos presentaba por ahí en un videíto en Facebook, me parece que lo vi, y hablaba de lo que aquí he hablado también anteriormente yo, ¿no? Cárdenas. Cómo Cárdenas nos vendió la supuesta recuperación del petróleo en México, ¿no? No, el petróleo siempre fue de los mexicanos. Lo que se recuperó en todo caso fue los fierros. Aquí siempre lo digo y de la misma manera, ¿no? No se recuperó el petróleo siempre fue de los mexicanos y se pagaban impuestos y se hacían una serie de cosas hacia el gobierno. ¿Qué se recuperó? Digamos la infraestructura para extraer el petróleo. Pero no fue de a gratis, lo pagamos. Esta persona que hacía esta remembranza de este espacio en el tiempo nos hablaba de cómo la gente donaba, regalaba sus alhajas, sus artículos de lujo, que los entregó al gobierno para que el gobierno pudiera pagar, porque insisto, no fue de gratis. No fue de que se nacionalizó todo esto y no se pagó. No, no, no. Muchas de las empresas que estaban en México con extracción de petróleo eran norteamericanas. Y Estados Unidos no nos iba a perdonar esto ni de broma. Se tuvo que pagar. Y fue aquí donde salió la ciudadanía, como siempre, a meter al hombro, ¿no? Y la gente llevó sus cosas de valor, vajillas, cubiertos de plata y demás. Toda esta riqueza que la gente tenía, porque la gente vio a bien todo esto. Lo que nunca se imaginaron, porque hay datos que así lo indican, es dónde terminó. Porque sí, mucho de esta, ¿cómo llamarle? Riqueza que se logró por parte de la ciudadanía hacia el gobierno, supuestamente para pagar los adeudos, mucho de este dinero terminó en manos de los políticos. Es ahí donde yo amo, por ejemplo, la historia y a los historiadores, porque es gracias a ellos, no gracias a los políticos, es que nos damos cuenta a veces de la realidad de muchos personajes en el pasado. Un Juárez, por ejemplo. Juárez se hizo de muchísimas propiedades, no pocas sin duda. Saqueo, pues, cuando mucha gente tiene a Juárez en un concepto muy alto, ¿no? Pero los historiadores se han encargado de ponernos realmente en la realidad quién era Juárez, ¿no? Juárez no era ese gran prócer que se habla, ¿no? Que se nos ha dicho, que se nos ha expresado por años, de que era o fue el gran salvador. Hizo cosas como todos los políticos, ¿no? Finalmente, como todos los políticos, hizo cosas buenas, pero también tiene una, digamos, historia, pero de verdad, obscura, ¿no? De tranza, de corrupción, de hacerse de propiedades, ¿no? Se habla por parte de los historiadores de más de 15 propiedades que hoy día las tenemos establecidas y que eran propiedades de mucho valor, ¿no? Al menos, insisto, se habla de 15. O sea, le andaba haciendo competencia a Bartlett, pero botado de risa, ¿no? Y esta parte, por eso la historia es importante, pero también tenemos un problema en la sociedad.
¿Y qué es? Que la gente no lee. Y esta es una realidad. Otra vez, les puede gustar, no es ofensa, porque no es ofensa, pero les puede gustar o no. Hay gente que lee mucho, sin duda. Les digo, yo tengo una hija que gusta de la lectura, ella puede leer tranquilamente 6, 7 libros o más al año. Pero en promedio se habla de que en México no se lee ni siquiera un libro al año, en promedio con toda la ciudadanía. Por ende, es una sociedad ignorante en el aspecto de lectura. Yo no digo, como siempre, que sean ignorantes en todos los aspectos de su vida. No, no, no. En el aspecto de tener una lectura, de conocer, de aprender, no se tiene. Si cualquiera de ustedes sale, por ejemplo, a la calle y le pregunta en una encuesta en la calle a la gente cuántos libros, hay gente que te dice, yo no, hace años que no agarro un libro, ¿no? Eso tiene un problema, porque el no leer, porque no estamos hablando de literatura clásica y cosas de esas, no, 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 estamos hablando de leer. Inclusive yo lo veo con YouTube. Con una profesora de coreano que con la que estaba yo estudiando, y digo estaba porque ahorita lo he tenido que dejar por mis actividades, yo veía las visualizaciones, ¿no? Es una instructora de coreano muy muy buena, se aprende bastante con ella, pero yo veo sus visualizaciones y muchos cursos que hay en red, inclusive de chino, mandarín, japonés, alemán, inglés. Yo veo las visualizaciones bajísimas. Yo veo otros cuando yo me metí también a ver la cuestión de los talibanes, por qué, por qué los talibanes tienen tal odio a Estados Unidos. Es un video también que tiene muy pocas visualizaciones. Hay un video también que nos habla de los nazis y del fascismo. Un video con pocas, digo, relativamente para lo que es el video, pocas visualizaciones, ¿no? Y cuando yo veo también igualmente videos similares de México, como les digo, de Juárez, en donde nos explican claramente quién fue Juárez, ¿no? En esta idea, como les digo, de creer que fue un gran personaje, hay claroscuros ahí en la historia de este personaje que nos dice que tal vez sean más los oscuros que los claros, ¿no? Igual, otra vez, muy pocos. Y estamos hablando de un video. Ya no estamos hablando de que se metan y lean, ¿no? Estamos hablando de que entren a YouTube y busquen un video en particular y lo vean. No sea de música K-pop y no sea de artistas hoy día coreanos. Uy, no, porque aquí estamos hablando de millones de visualizaciones, ¿no? Un video que les decía yo de Blackpink que llegó creo que a los 500 millones de visualizaciones en cuestión de casi horas, ¿no? Pero si es parte de la historia, si es parte de aprender algo, ¿sí? No. Para mí YouTube, yo lo he dicho muchas veces, para mí YouTube es una gran escuela, una gran escuela. Yo que soy mecánico, por ejemplo, por gusto, mucho lo he aprendido a través de la ingeniería inversa, que es desarmar y volver a armar de la misma manera que desarmaste, ¿verdad? Este es una de las formas en las cuales muchos lo aprendemos. Muchos otros lo aprendieron en escuelas. Curiosamente, conozco a varios mecánicos que son de escuelas y son unos inútiles, ¿no? O sea, dicen que fueron a una escuela a estudiar mecánica. Bueno, yo sin necesidad de haber ido a una escuela, sé infinitamente más y tengo, pero por mucho más herramienta especializada que estos, ¿no? Pero bueno, es como aprovecha, supongo, cada uno sus opciones, ¿no? Yo, como se los he dicho, soy carpintero, soy plomero, soy tablarroquero, soy albañil, a mí me encanta electricista, a mí me encanta aprender
aún a mis casi 60 años, sigo aprendiendo como si tuviera yo 5 años, ¿no? Pero esta es una condición que, insisto, no mucha gente tiene, y está bien, ¿no? Insisto, yo no soy quien para decirle a nadie qué debe o qué no deben hacer. Lo único que sí me hace ruido es que mucha de esta gente, a veces ignorante, quiere exigir algo que no es capaz de dar. Decía una persona por ahí que me escribía en los comentarios, dice, oye, no, sí, tienes buen programa, pero pues atiéndete lo de los dientes, ¿no? Y yo decía, no sé qué tiene que ver una cosa con la otra, ¿no? El hecho de que yo tenga un problema o que haya yo tenido un problema. Mi problema, yo lo he dicho anteriormente, el problema de que yo no tenga piezas dentales obedeció a un accidente en motocicleta hace muchos años, en donde perdí muchas piezas y después por la pérdida de estas piezas acabé perdiendo otras piezas dentales, ¿no? Pero aquí es donde yo me doy cuenta que la gente sigue considerando, sigue viendo antes que nada el cómo te ves. Sigue aplicando tristemente en México esta cuestión de cómo te veo, te trato, ¿no? Esto yo lo aprendí hace muchos años. Yo trabajé en una tienda de Sears con un área que era rentada a Sears, que se llamaba Pier One. Yo utilizo una arracada, por ejemplo, yo utilizaba una nada más en la oreja del lado que es derecho, desde los 17 años. Cuando yo entré a trabajar a diferentes lugares, siempre la condición era quítate la arracada. Cuando salgas del trabajo te la puedes poner otra vez, pero cuando estés en el trabajo tienes que quitártela. La lógica cuando yo estuve en Sears era esta también, porque según ellos eso se veía mal, ¿no? Esta cuestión de algunos adultos, de algunas personas ya con cierta edad, el gerente, obviamente era una persona más grande que yo, en aquellos tiempos, él decía, no, es que eso se ve muy mal y la gente ve muy mal la presencia. No es cierto, porque yo ya había visitado Estados Unidos, por ejemplo, y tiendas departamentales de alto nivel, como Macy's, como JCPenney, como Dealers, había muchísima gente, hombres, tatuados y con arracadas. Y no nada más en la oreja, no, en la nariz, que una piedrita en la nariz de un lado, que el labio perforado. Y nadie decía nada. Y mucha gente me decía entonces, no, bueno, pero es que estás hablando de otra cultura, Alex. O sea, no compares a los norteamericanos. Y yo decía, es que no es comparar. Es entender qué tiene la sociedad norteamericana que no tenga la mexicana. Digo, a pesar de que Estados Unidos es un lugar de primer mundo, ¿no? Pero más allá de eso, ¿cuál es la diferencia de gente? ¿Qué tiene la gente de Estados Unidos que no pueda tener la mexicana? Y lo comprobé un día que me presenté a trabajar, llegué corriendo a Sears y se me olvidó quitarme la arracada. Iba yo deprisa y era una venta especial ese día. Entonces yo llegué, como iba corriendo, y llegué a vender, ¿no? Había bastante gente. Ese día vendí como nunca en todos esos días que había yo estado en este espacio, ¿no? Como nunca había yo vendido. Fue mi mejor día de ventas desde que había yo entrado a esta tienda departamental y yo traía la arracada. Quiere decir que la gente no compró porque trajera yo una arracada, un tatuaje o qué sé yo. Compró porque la gente, cuando necesita algo o quiere algo, la gente está convencida de lo que quiere y poco le importa quién le atienda. Cuando ellos quieren algo, cuando ustedes quieren algo, yo creo que poco importa si la persona que los atiende tiene arracada 20, está lleno de tatuajes o trae hasta la lengua partida a la mitad como si fuera una serpiente, ¿no? Si hay una buena atención, si hay un buen trato,
si hay un acercamiento adecuado con la gente que compra. Todos lo vivimos, ¿no? Yo he comprado infinidad de cosas en infinidad de lugares con gente tatuada hoy día, con arracadas y demás. Pero hay gente en este tipo de tiendas que sigue con esta lógica. Lógica arcaica, sin duda, ¿no? Porque el mundo, como yo lo decía hace unos días, y a bien lo comentan, el mundo es de los jóvenes hoy día. Nosotros estamos aquí ya casi casi de salida, ¿no? Y entonces les digo, nos da por criticar, por juzgar a la gente inclusive por cómo se viste. Si yo salgo, por ejemplo, con mi playera ahorita así un poco seria además y todo, ¿verdad? No tan sport, mucha gente no lo ve tan mal. Pero hay gente que dice, no, pues yo no te veo serio de ninguna manera, ¿no? Con la cuestión, como les digo, de mi problema dental, mucha gente me dice, ¿por qué no te lo atiendes? Ha sido un poco por capricho, por berrinche, si ustedes quieren, de llevar la contra a una sociedad, inclusive la más cercana que puede ser mi familia, en el sentido de que creen que esto me condiciona o me limita de cierta forma. Yo tengo un cierto éxito con mi negocio, que es el de la gestoría de trámites bancarios y el desarrollo de imagen corporativa, bastante aceptable. Y a la gente poco le importa si tengo o no tengo dientes, ¿no? Mucha gente dice, es tu presencia, es lo que tú vendes. No, discúlpame. Yo no estoy a la venta como tal. Como presencia, como ser, discúlpame, yo no estoy a la venta. Yo vendo mi experiencia. Alguna vez conocí a una persona sin duda capaz y él era prácticamente, tuvo un problema de polio y caminaba con muletas. Pero eso no lo hacía menos capaz. De hecho, en su trabajo era muy capaz. Veía yo la historia hace unos días también de una persona que no tiene piernas. Y es un fregón en cuestiones de cómputo, ¿no? Hay un programa que están anunciando también actualmente en Discovery, History, no me acuerdo, de una pareja de personas en una condición, son personas chiquitas, ¿no? Que viven prácticamente en una silla de ruedas, porque no tienen brazos, no tienen casi brazos, o sea, son muy pequeños, un poco atrofiados y todo, no tienen sus piernas, no están bien desarrollados. Ellos caben en una silla de ruedas y medirán, no sé, 70, 80 centímetros, ¿no? Y es un programa en el que se van a casar. Y es gente que vive prácticamente en una silla de ruedas, ¿no? Y comentaba yo con mi esposa, porque me decía, ¿y esa gente cómo vive? No, le digo, es que velo. Él es un profesional, creo que de áreas de cómputo. Sí, con todas las limitantes que tú quieras y lo veas. Este personaje, este señor, porque es una persona ya, creo que en sus 30s, ahí donde lo ves, tiene casa, tiene coche, se va a casar ya con su esposa, que tiene una condición también particular, diferente, como dicen. Pero el tipo tiene lo que una persona normal, con piernas, con brazos, bien desarrollado y todo, no ha podido hacer en toda su vida, ¿no? Y entonces es aquí donde a veces nos preguntamos, ¿por qué? Veía yo un análisis que hacían de por qué México, y esto lo hacían en un programa extranjero, por qué México, con todas las condiciones, llamémosle especiales que tiene un gobierno criminal y con nexos con el crimen organizado. Si es un gran país. Porque esto empieza, insisto, en lo personal. La grandeza que yo puedo tener profesionalmente hablando en mi actividad laboral no tiene nada que ver con que si soy gordo, soy chaparro, soy alto, soy feo, soy
sin dientes, o sin orejas, o me falta un ojo, ¿no? La gente compra mi capacidad precisamente por lo que yo demuestro, por lo que yo hago, por lo que yo realizo. Y últimamente me han estado recomendando mucho entre familiares, conocidos y amigos, pues precisamente porque dimos los resultados que se esperaba de nosotros, ¿no? Hay mucha gente que hoy día me contacta y no nos hemos visto, no nos conocemos. Me contactan vía telefónica, vía mensaje de WhatsApp, ni siquiera me conocen. Pero tienen los mejores antecedentes de mi parte, ¿no? No, Alex, es que me dijeron que tú eres él. Me han de imaginar, casi estoy seguro, de diferente forma. Pero otra vez, yo no vendo presencia. Yo no soy modelo, pues, ¿no? Ni aunque quisiera, ¿no? Yo no tengo un OnlyFans porque no tendría que vender, ¿no? Porque yo no vendo mi presencia, insisto. Yo vendo mi capacidad, mi experiencia y todas estas habilidades que hoy día puedo tener, ¿no? Hay amigos que me dan, oye Alex, ¿me puedes ayudar con esto, con aquello, con lo otro que tiene que ver con carpintería, plomería y otros? Yo te ayudo. Y luego me dan un apoyo por ahí, porque tampoco les cobro cuando son buenos amigos o familia, pues no les puedo cobrar una X cantidad, porque pues es familia, amigos, conocidos, etcétera, ¿no? Les cobro más simbólico que verdaderamente a la familia, ¿no? Entonces a mí cuando me dice, por ejemplo, actualmente estoy trabajando en un vehículo que es de mi sobrino, oye tío, ¿me puedes ayudar a arreglarlo? Va. Casi casi ya le desarmé el coche para volvérselo a armar, ¿no? ¿Cuánto le cobraré? Hay algo que es mi sobrino y además sobrino cercano. Y ni modo de cobrarle, no, como le digo, si te cobrara como debiera, te va a salir más caro lo que te voy a cobrar que el coche, lo que te costó, ¿no? Pero así lo hago con gente que no conozco, que viene a mí, que viene buscando precisamente un servicio así, ¿no? Yo hago cosas, por ejemplo, que muchos mecánicos no hacen, por ejemplo, en el caso de la mecánica. Un vehículo hay que cambiarle los fluidos, prácticamente todos, aceite y demás, importantes, líquido de frenos, al menos una vez al año, ¿no? Anticongelante, cosa que la gente no hace. El aceite de motor se tiene que cambiar cada 5 a 8 mil kilómetros dependiendo del vehículo o al año, porque si no te acabas un motor. Pero eso es algo que los mecánicos no te dicen. ¿Para qué? Para que el día que le lleves a arreglar tu coche te salga más caro el chistecito, ¿no? Y hay mecánicos también que cambian piezas que no se deben de cambiar. Unas bujías se deben de cambiar cada 40 mil kilómetros. Unos filtros de aire, por ejemplo, se cambian cada 20 mil kilómetros. Hay gente que los cambia con cada cambio de aceite. No, un filtro de aire, por ejemplo, se cambia cada 20 mil. Una cadena de distribución o banda de distribución se cambia cada 70 mil a 100 mil kilómetros. Este es un artículo que, por ejemplo, mucha gente no arregla, no cambia. Esto se llama mecánica preventiva. ¿Para qué? Para que tu coche no vaya a fallar. Los amortiguadores hay que cambiarlos cada 60, cada 80 mil kilómetros. Los frenos se cambian cada que son necesarios, dependiendo del uso de cada quien, ¿no? Pero pueden ir desde una combi en cada mes de transporte público a 2 años en un vehículo de uso particular, ¿no? Depende de el uso y el abuso del mismo, ¿no? ¿A qué voy con esto? A que esta persona que me criticaba, como les digo en el video, que me decía, oye, arréglate la boca para que te veas mejor. No, discúlpame, es que yo no hablo de cómo verse mejor o cómo no verse mejor. Yo hablo de política. Y hablo de política desde la perspectiva ciudadana y cómo la tendríamos que estar viendo. ¿Por qué? Porque lo que estamos viviendo actualmente en el país nos está llevando a una condición de vida verdaderamente complicada, en donde ya lo estamos viendo y muchos no lo quieren. Mucha gente en la lógica de que a mí me están dando dinero, no me lo están pidiendo de regreso, pues yo voy a votar por ellos, ¿no? Porque nadie me regala nada, ¿no? Es esa costumbre, mala costumbre, de aceptar, por ejemplo, a un gobierno porque te regala.
¿Y dónde está tu propio esfuerzo? Yo lo he dicho, yo puedo entender que hay gente que está comiendo cuando menos una vez al mes gracias a esos apoyos económicos, ¿no? Pero a cambio de qué? Tenemos una inflación brutal, aunque el gobierno diga lo contrario. Tenemos una desaparición de personas brutal. Tenemos un homicidio inclusive de mascotas y animalitos callejeros, pero grosera, ¿no? Ahí vimos el caso hace unos meses atrás de esta persona, creo que de Catepec, o no sé dónde demonios era, ¿no? Que mató a 14,000 animalitos, ¿no? Y otra vez, hay gente que lo celebra. No, no, es que ya los animales callejeros son una pesadilla, ¿no? Sí, pero la gente es muy fácil decir esas sarta de tonterías y de estupideces, como lo digo yo, porque es muy fácil. Pero ¿por qué hay ese número de animalitos en la calle? Es increíble que la gente no se ponga a pensar que nosotros somos los culpables número uno por no esterilizar. Hay cantidad de gente que compra y regala perros, gatos y otras especies animales, ¿no? Una disculpa por la escandalera, ya saben, de toda la vida, ¿no? Porque hay gente que de verdad sigue culpando casi casi al mundo, ¿no? Pero ellos nunca son culpables. Bien dice el dicho, todos son culpables menos yo. Nada más que si otra persona lo dice, como lo hemos comentado algunas veces aquí, si otra persona dice la misma frase, entonces yo soy culpable. Pero el otro no. Y siempre es la misma, ¿no? Tengo una vecina, por ejemplo. Tengo una vecina enfrente de casa que tiene gatos. Una persona que, como les he dicho antes, cuando tiene una gata, cuando ésta se cruza con gatos que andan en la zona, ya no sé ni cómo disculparme, es que de verdad, era lo que les decía, imagínate que tengan ustedes un enfermo cardíaco y pasa esta gente inconsciente de esta forma, ¿no? No quiero ni pensar hasta dónde les brinca el alma a esta pobre, que la hay, siempre en todas las zonas hay gente enferma o con un problema de salud o con un problema que tienen que descansar, inconscientes como esta gente de la basura, pero se entiende, gente ignorante, ¿no? Y les decía yo, entonces pasa mucho esto, ¿no? Pasa mucho esto de que en vez de estar considerando los cambios, las situaciones y todo aquello que nos traiga un beneficio real, permanente. Esta cuestión de los apoyos económicos, muchos especialistas han coincidido en que esto tarde que temprano, yo lo dije desde hace algunos años, porque los especialistas economistas hablan de que el 27 va a ser un punto de inflexión. Va a ser probablemente, si no también, un punto de ruptura. Porque así como les digo que hay gente inconsciente con los animalitos que no los esterilizan, a pesar de que hay campañas y a veces gratuitas, ¿no? En otras ocasiones hay campañas que cuestan, pero en muchas otras hay campañas gratuitas de esterilización. Gente, como les digo, este vecino que tengo, les vale, ¿no? Cuando su gatita se cruza, de repente ya la gata ya la ven que ya tuvo sus gatos, pero yo me pregunto dónde están. Pues resulta que los ahogan, los meten en una cubeta con agua, los ahogan y los echan a la basura. Y así, cada que la gata entra en celo, tiene crías, se repite la historia. Esa es una historia. La otra historia es que dejan los animalitos después, los regalan, los echan a la calle y terminan efectivamente como animales abandonados, ¿no? Animales callejeros. Los animales, recordemos, funcionan por instinto y ellos se reproducen por instinto. Ellos no pueden establecer cuándo
por una cuestión de conciencia, cuándo dejar de tener crías. Funcionan por instinto. Los humanos sí podemos establecer y decidir cuándo ya no queremos tener hijos, porque sentimos que no tenemos una condición adecuada para mantenerlos. Ellos no saben de eso. ¿Y qué sucede? Que exactamente las calles se llenan de perritos, gatitos abandonados, callejeros, que van a terminar o atropellados, muchos de ellos envenenados, otros tantos, o asesinados por políticos inconscientes, ¿no? Porque la situación no está en acabar con la fauna. Porque es increíble, hay gente que cree que esa es la forma de controlarlos, acabándolos, ¿no? Exterminándolos. No, la cuestión es una conciencia humana. Los animales, recordemos también, se puede decir, ellos estuvieron mucho antes que nosotros. Y resulta que nosotros los estamos exterminando, ¿no? Pero ahora es curioso porque nos estamos exterminando a nosotros mismos, ¿no? Yo cuando veo situaciones como esta periodista de Veracruz, que yo lo decía el otro día, quiero ser optimista, ¿no? Pero creo que las condiciones que estamos viendo no me dan para pensar que esta periodista hoy día esté viva, ¿no? Esta periodista secuestrada en Veracruz hace unos días. Pero ¿qué vimos también? El asesinato de un político del PAN en Oaxaca. Para todos aquellos que siguen creyendo que esta cosa de Morena no es una narcosecta criminal, decía alguien, deben de estar temblando después de lo que pasó en Venezuela, que Trump cumplió. Vamos por los criminales por tierra, ¿no? Y decía la loca, desquiciada, pseudocientífica de Palacio, ¿no? No, ya conocemos a Trump como es. Casi lo que estaba diciendo es que era un boca floja, ¿no? Pues ahí está su boca floja, ¿no? Y pero que se preocupe, porque acaban de señalar a 6, 7 gobernadores más. Entre ellos, esta señora precisamente de Veracruz y la de Ciudad de México, ¿no? Algo que sin duda, como yo siempre lo he dicho en este canal, nunca midieron, fue que la entrega de criminales de alto perfil, me da risa porque en las notas periodísticas de los últimos días han estado presentándonos que detuvieron al encargado del SAT en no sé dónde, y que al secretario de no sé dónde también, de algún pueblito por allá, lo detuvieron. Y me da risa, porque nos han estado dando notas de pequeños perfiles de políticos, algunos de Morena inclusive, que han estado deteniendo, que por supuestas tranzas, por supuestos robos, por supuestos saqueos, y digo supuestos porque pues no me consta, ¿no? Dicen que son desviaciones y demás con cosas del SAT. Pero yo decía y comentaba en una publicación, sí, puro charalito. ¿Y dónde están los peces gordos? ¿Dónde está el Patán Augusto, líder de la barredora? ¿Dónde está el Rochamoya, socio de los Chapos? ¿O los Chapitos? ¿O la Malliza? ¿Dónde está exgobernadores como Erubiel Ávila, corrupto, tranza, que cambió el uso de suelo? Hay cosas que a mí no se me olvidan, y máxime yo que estoy en el Estado de México, ¿no? Este señor cambió un uso de suelo muy importante en la zona de Coacalco para que se hiciera una plaza comercial y una serie de condominios. Un uso de suelo que se cambió, que no debió haberse cambiado jamás. No por lo menos para cuestiones comerciales y para cuestiones habitacionales. ¿Cuál fue el precio? 4 departamentos en estos condominios. Y dinero, por supuesto. Se habla de que en su momento Erubiel Ávila se robó al menos 20,000 millones de pesos, ¿no? ¿Y quién habla de Erubiel Ávila hoy día, no?
La fortuna que se robó Peña Nieto no ha podido ser ni cuantificada. Nadie se ha atrevido a decir a cuánto equivale el dinero que se robó Peña Nieto y sus secuaces, ¿no? Imagínense, estamos hablando ya de 8 años y nadie ha podido decirnos cuánto fue lo que se robó Peña Nieto, ¿no? Erubiel Ávila, 20,000 millones. Javier Duarte, 45,000 millones. César Duarte, cerca de 65,000 millones de pesos, ¿no? Y así nos podemos ir con muchos. Y yo decía así, ahorita ponen en notas a todos estos pequeñitos, que el jefe de SAT de aquí, que el otro de acá, ahorita están yendo también por Samuel García, vamos a ver en qué termina, ¿no? Por esa desviación que hizo. O sea, es que el Junior, un narco Junior, no sé si narco, pero sí Junior criminal y tranza, ¿no? Alguien que pensaba que, bueno, alguien de esta condición, siendo un Junior, podía hacer una diferencia. No, pero aquí nos damos cuenta que el dinero, el poder del señor Don Dinero sigue siendo enorme, ¿no? ¿Y qué hizo Samuelito? Desvío de dinero para contratos que pasaron por el buffet de su papá y de él mismo. Triangulación de dinero. Ya hallaron una triangulación de dinero que fue vía España. Todo para que el dinero terminara en una cuenta de un familiar de quien hizo esta tranza. Es que es increíble, o sea, ya seguir la ruta del dinero es lo más simple. Porque está a la vista, está ahí, está a que simplemente un gobierno lo investigue. Con Estados Unidos el problema que tuvo o que está teniendo México fue esto, que todo entra, además, porque muchos de los políticos actuales en México, no sé por qué, gustaron mucho de ir a llevar a su dinero a Estados Unidos. Y ese fue su primer error, ¿no? Así como Amílcar Olán, este gran socio criminal, ladrón y corrupto, amigo del Andy López y el Bobby López Beltrán, se llevó su dinero a Suiza. En Suiza es un poquito más complicado, porque Suiza no tiene a veces tratados con este tipo de cosas de dinero, ¿no? Como no los tienen, creo que en las Islas Vírgenes, y como no lo tienen en algunos otros paraísos fiscales, ¿no? Bueno, a muchos de estos políticos se les ocurrió llevarse su dinero a Estados Unidos. ¿Con qué consecuencias? Que ya les congelaron las cuentas, ¿no? Mucha de esta gente tenía inversiones, como igual el Nomo Cero Votos, que tiene una casa en Estados Unidos, ¿no? Se habla de una casa de un valor aproximado de 5 millones de dólares. Menudo departamentito tiene, ¿no? O sea, esta no es una casita de interés social, sin duda, ¿no? El izquierdista que vive con un salario de miseria tiene una casa de 5 millones de dólares en Estados Unidos, ¿no? Dice él, cuando era yo empresario. No, es que sigue siendo, porque sigues robando, sigues saqueando, nada más que ahora en compañía de tu narcosecta criminal de Morena. Ese es el punto, damas y caballeros. A final de cuentas, de todo este rollo que a lo mejor les acabo de decir, muy, muy rollero, ese es mi estilo, esa es mi forma. Esa es la manera como yo tengo de demostrarles el cómo surgen, el cómo pasan y el por qué estamos padeciendo lo que estamos padeciendo. Porque no es el hecho de que no conozcamos la historia que estamos condenados a repetirla. No. Una no nos lleva por automático a la otra. El hecho de que ustedes no conozcan el pasado no quiere decir por automático que vamos a estar condenados a repetir lo que pasó en el pasado. Porque a final de cuentas los tiempos son distintos. Las acciones pueden parecer similares. A nuestros padres, por ejemplo, los reprimían por el rock and roll, ¿no? Por bailar. Como música pecaminosa, ¿no? Y en los 20 pasó lo mismo.
el Charleston. No es que eso es un problema. Hoy día cualquiera escucha K-pop y no por eso te van a matar tus papás, ¿verdad? Muy por el contrario. Habemos padres que escuchamos K-pop y nos damos cuenta de que eso no es un problema. Escuchar un estilo de música no es un problema. El bailar no es un problema. El escuchar inclusive esta música que tanto está ahorita con el escandalito, ¿no? Los corridos y esta música de que hace apología del delito. Esta música es tan antigua como 100 años, ¿no? Esto de los que ahora le llaman la música que induce al crimen, esto es falso. Yo recuerdo brevemente, nuevamente, la música de la revolución. ¿Qué era aquella música en la revolución que se cantaba? La música siempre nos ha llevado por medio de la misma a contar historias. ¿Esto provoca que nosotros nos volvamos unos asesinos, unos criminales y unos mafiosos? No. Es historia. No escrita en un libro, hecha música. Hay muchísima música. El mismo rap, mucha gente no lo entiende. El rap, mucho de la música rap, es una crítica durísima, política. Los narcocorridos son eso, contar una historia con música. Y no por eso la gente se vuelve criminal. Por eso es una estupidez todo esto que yo veo que hace el gobierno actualmente. Porque no repara, no soluciona nada. No, acaban complicando todo y más. Utilizan el dinero de ONGs en México para sacar el problema que traían con el mundial. Eso sí es un problema. No un narcocorrido. Tenemos a políticos enriqueciéndose como Mugroña y muchos otros, el mismo Bartlett con sus 30 propiedades. Ese es un problema, no los narcocorridos. Tenemos a jóvenes muy trastornados, los Terians. Esta gente necesita un tratamiento psiquiátrico, psicológico, pero urgente. Pero no, eso no es un problema. México está pasando por problemas serios y que pueden empezar en la política, porque a muchos de ustedes no les interesa la política. A mí me da gusto, por ejemplo, ver cómo ha crecido nuestro canal en Facebook, ¿no? @por ti y por México. El canal de X va muy bien también, @por ti por México. El de YouTube, no, pues es que les digo, ustedes ven YouTube para ver chismes, para ver a lo mejor películas, para ver otras cosas, pero para informarse, no, definitivamente eso no pasa, ¿no? Por lo menos no está pasando. Pero les regalan dinero, 2, 3, 4, 5, 10 mil pesos bimestrales. Está bien, ojalá les ayude. Pero eso no quiere decir que tengan que mantener este gobierno corrupto. Vuelvo y insisto, haber mandado tantos criminales a Estados Unidos, era obvio que iban a cantar, iban a decir. Y por eso, como yo digo, están agarrando a puro charalito ahorita, y con eso nos quieren tapar la boca a los comunicadores. Es que agarraron al del SAT de no sé dónde. Es que agarraron al secretario del pueblito de no sé dónde de finanzas. Es que agarraron al presidente municipal de quién sabe dónde también. Donde hay solamente 1000 personas. ¿Y los peces gordos? ¿Y los tiburones? ¿Y las ballenas? ¿Y los grandes dinosaurios? ¿Dónde están? ¿Dónde están los rochamoya? ¿Dónde están la loca esta también desquiciada de Campeche, ¿no? El espertento no me acuerdo cómo se llama, ¿no? Se me fue, Sansores. Esta idiota Nale que también presumió casas de 50 millones cuando la tipa no tenía ni en qué caerse muerta, ¿no? Propiedades en Nueva York, propiedades en Tabasco.
Y así el gobernador que ustedes me digan, el primero que está yendo y es de oposición, Samuel García en Nuevo León, ¿no? Pero esta se metió al gimnasio y se puso a querer ponerse muy trabado y muy mamado, y su esposa cada día más guapa, para vender un gobierno de qué, de belleza, pero incapaz, inepto. Un tipo que no pudo llevar hasta el día de hoy una obra extranjera a Monterrey, que se está haciendo ahora, me parece que una acerera, no por negociaciones de este individuo ladrón y corrupto, ¿no? Ahora está un junior, fresita, que pensaban que podía ser una solución, no lo fue. Porque tenemos que abrir los ojos, damas, caballeros, porque tenemos que aprender a ver, a juzgar, a criticar, a poder establecer quién es quién. Nuestra alternativa es quién, Salinas Pliego. Discúlpeme, yo lo he dicho. Yo veo a Salinas Pliego con una intencionalidad personal. Mi opinión. Puede ser un buen candidato, sin duda distinto, ¿no? Pero por los motivos correctos, no lo sé. No lo creo. Yo siento más a Salinas Pliego con motivación personal que de veras de mucho amor a México, ¿no? Vuelvo y insisto, mi opinión. Yo cuando veo a políticos como Mugroña, como Patán Augusto, los Monreal y todo, no, esos son caciques ya. Esos son los grandes ladrones, vividores del erario, ¿no? Nunca fue la motivación la gente. La misma loca desquiciada, ¿no? A sus hijos los tiene metidos ahí medio escondiditos, y hijos, medios hijos, ¿no? Porque ni siquiera son sus hijos, uno de ellos. El hijo que se habla por ahí que tuvo con el Andy dichoso López Beltrán, anda escondido creo que allá por el norte del país, ¿no? Por lo menos una última investigación que yo leí hablaba de eso, ¿no? Que ese niño joven, ya obviamente, todo un adolescente, vive en, creo que Tijuana, oculto, lejos de la madre, ¿no? Y podemos creer que esta persona es una madre, entonces, qué poca madre, discúlpenme. Porque si tú no tienes a tu hijo contigo y lo tienes por allá escondido con un familiar en el norte del país, para que nadie siquiera sepa que exista, eso me habla de muy poca madre, ¿eh? Y esta es la que defiende a las madres buscadoras, la que se dice gran mujer. No, damas, caballeros, yo creo que ese es el punto. Tenemos que empezar a ver bien el contexto de las personas, no de los partidos ni de los colores. Esta lista, nueva lista que tiene Estados Unidos, no obedece a un capricho, obedece a una realidad que hoy día tienen, gracias a todos los criminales que se enviaron a Estados Unidos y que cantaron como hermosos petirrojos, ¿no? Colibrís, que los colibrís no cantan, ¿verdad? Pero hermosas aves de hermoso plumaje que hoy día están en Estados Unidos diciendo santo y seña de quién y qué hizo, ¿no? Hasta para eso les faltó cerebro en México, ¿no? Para pensar que eso iba a suceder, obviamente. ¿O qué creyeron? Que esta gente iban a llegar a Estados Unidos, los iban a meter a la cárcel y se iban a pudrir ahí hasta el último día de su vida. Triste, porque ahí estamos viendo a un Chapo escribiéndole ahora a la presidenta, ¿no? A la lagartija escuálida de Palacio. El otro que está escribiendo, ¿quién era? El Mayo, ¿quién era, no? Que también casi pidiéndole de favor que hagan lo posible por traerlos a México, ¿no? ¿Y ustedes creen que Estados Unidos los va a liberar?
Pero ¿por qué le escriben a presidencia? Ahí está este otro marino finalmente del Huachicol, ¿no? El que está en Argentina todavía, escribiéndole a la presidenta. Pero es que le estás escribiendo a tu verdugo. Este señor, este marino, yo creo, mi opinión otra vez, creo que debería de terminar en Estados Unidos. Yo creo que Argentina debería de enviarlo sin duda a Estados Unidos. Que el Farías Laguna, ¿no? Creo que apellido. Sin duda, yo no tengo ninguna duda que este personaje debería de terminar en Estados Unidos. Sería el mejor lugar donde podría terminar. Igual que el tipo Requena, ¿no? Pero obvio, no lo van a mandar, pero ni de broma. Porque ya sabemos quién es el primero que va a caer, ¿verdad? Patán Augusto y luego su gran hermano, el anciano maldito, ¿no? No, no estamos viendo la corrección de cosas con Morena, no. Estamos viendo el saqueo, pero de verdad grosero y lépero, de lo que nunca pudieron hacer estos expriistas, ahora nuevo PRI llamado Morena, narcosecta criminal de Morena, ¿no? Todo lo que no pudieron hacer en su momento lo están haciendo en el sexenio pasado y en este, ¿no? Y la pregunta es, ¿cuánto más? Yo espero que la gran mayoría de ustedes no sea como esta gente ignorante que me ha tocado ver, leer, que dicen que ya le tocaba robar a otros, ¿no? No, pues sí. Con esa mentalidad puedo entender perfectamente por qué México no cambia y seguramente no va a cambiar si no modificamos antes esta forma de pensar. Por eso es bueno cultivarse, leer, conocer la historia, no para no volverla a repetir, sino para saber, conocer lo que no debemos hacer para beneficio propio. Ya olvídense de los demás, piensen en ustedes primero que nada. Yo tengo esta lógica siempre. Tienes que ver primero para ti, para que puedas estar bien con todos los demás. Tú no puedes ser un activista cabal, con conciencia cívica, animal y demás, con los demás, si tú no estás bien. Primero tienes que estar bien tú para que todo lo demás pueda estar excelentemente. Y si no empezamos por eso, México nunca va a cambiar. Va a seguir igual. Y a lo mejor les guste lo que están viviendo, ¿no? ¿Está bien? Vuelven a votar por Morena, ¿no? Pero para lo que yo me encuentro, veo y estoy viviendo en el país, yo creo que es todo lo contrario. Pero mucha gente como que no sabe qué hacer. Mucha gente todavía sigue temiendo que le quiten programas sociales cuando estos están en la Constitución. Esto se llama ignorancia. No te pueden quitar algo que ya está en la Constitución. Pero se le sigue amenazando a la gente con que les van a quitar los programas sociales. No te los pueden quitar así nada más. No de palabra. Y por eso siguen votando por esta narcosecta criminal, ¿no? Estados Unidos se está encargando de demostrarnos ahora sí que quién es quién, ¿no? Seamos críticos nosotros y cambiemos esa situación para bien de nosotros, para el bien de ti y de todo México. Pero para eso hay que aprender, hay que abrir los ojos y hay que leer, cuando menos un poquito, si es que queremos un cambio en México. Y si no, sigan igual y seguiremos padeciendo exactamente de lo mismo mientras estos políticos actuales narcosectarios siguen siendo cada vez más ricos a nuestras costillas. Cuídense, pásenla bien y hasta la próxima.